Ok, vamos a compartir pantalla. Bueno, me comentan si ya se ve la pantalla. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a entrar a lo que es la segunda guía de la asignatura, que son las medidas de tendencia central o de posición. Entonces, las medidas de tendencia central, denominados también promedios, son los que ubican el centro de los datos, como la media aritmética, la media geométrica, la media armónica y la mediana. Son las medidas más usuales. También está la moda. Dice, estas medidas indican el lugar de los datos más frecuentes, por ejemplo, que se llama la moda, o los menos frecuentes a partir de cuantiles, deciles y percentiles. Eso lo vemos más adelante. Entonces, de momento vamos a ver lo que es la media aritmética. Entonces, la media aritmética es, tal como lo muestra la fórmula, es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Pues eso realmente eh, no es nada novedoso para ustedes. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Permítanme y ya les comparto. Ok, entonces, bueno, si usted mira la definición, dice, la media aritmética o simplemente la media es el conjunto de n datos, es decir, x1, x2 hasta xn, dividido entre el número total de datos. Entonces, por ejemplo, digamos, pues considere los datos, por ejemplo, 5, 7, 9, 11, 21 y 30. Calcular, calcular la media aritmética. Entonces, la media aritmética, según la fórmula, establece que es la suma de todos los valores dividido entre el número total de valores. Es decir, viene a ser 5 más 7 más 9 más 11 más 21 más 30 dividido entre el número total de datos, que viene a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entre 6. Entonces, ¿qué es lo que hago en este momento? Generar la suma. Entonces, 5 y 7, 12, y 9 da 21, y 11 da 32, y 21, espera un momentico, 20, 27, 20, 27, 32. Y 21 me da 53 y 30 da 63. Entonces esto es 63 dividido entre 6. Entonces cabe a 1,
Entonces, esto cabe a 10, que de 60 sobran 3, algo así como 10.5, más o menos. Entonces, significa de que la media aritmética es exactamente 10.5. Bueno. ¿Saben qué? Permítanme un segundito, voy a resolver algo. Disculpen la interrupción, pero es que necesitaba pasarme a un lado donde hubiera menos ruido. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a cómo se calcula la media? Me comentan, No, por profe. favor. Ok. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo en donde muestran para también 6 valores. Yo cogí cualquiera otros 6 para calcular el valor de la media. Entonces, existe una variación de la media aritmética que es para cuando se tiene en cuenta lo que son las frecuencias. Cuando hablamos de la frecuencia significa el número de veces que se repite un valor. Entonces, por ejemplo, tendríamos que en este caso la fórmula cambia un poco. Y tenemos la media viene a ser y que varía desde 1 hasta n de la frecuencia por la respectiva variable dividido entre el número total de datos. Entonces, ¿qué significa? Digamos que tengo 5, 5, 5, 4, 4, 9, 9, 9, 9, 1, 1 y un 7. Miren que a mí no me preocupa en este caso que los datos estén o no estén en orden. Solamente necesito es el número total de datos. Digamos que es una de las propiedades que tiene la media aritmética. La media aritmética no necesita que los datos estén ordenados. Entonces, en este caso, el promedio es sería 3 veces 5 más 2 veces 4 más 4 veces 9 más 2 veces 1 más 1 vez 7. Y eso se divide entre el número total de datos. Entonces aquí tengo 3, 5, 9,
11, 12. Entonces sería 3 por 5 da 15, más 2 por 4 da 8, 4 por 9 da 36, más 2, más 7, dividido entre 12. Entonces el promedio viene a ser 15 y 8 da 23, 25, 30 y 36 da 66, dividido entre 12, cabe a 5. Entonces 5 por 8 da 60, sobran 6, coma 0, cabe a 5.5 aproximadamente. Entonces, esa es la única diferencia. Pero en esencia es lo mismo que en vez de calcularlo como si tuviera en cuenta la frecuencia, simplemente sumo todos los datos y lo divido entre el número total de datos y me da lo mismo. Hay ninguna variación. Ahora, ¿por qué es importante que usted sepa la media aritmética? Es muy simple. A usted si va a hacer algún tipo de estudio sociológico, usted no puede manejar la información de manera dispersa. Usted tiene que trabajar con los datos centralizados para poder hacer un estimativo. ¿Sí? Existe algo adicional que se llama la media aritmética ponderada, que más que los sociólogos, eso lo utilizan más los que están en ciencias médicas y farmacéuticas. Pero, a manera de ejemplo, aquí les muestro un caso. Dice, suponga que la dosis de una vacuna para un sector de la ciudad que tiene 5 cuadras y hay una población que tiene 100 habitantes por cuadra. Entonces, en la primera semana se aplican 85 dosis, en la segunda semana se aplican 70 dosis y en la tercera semana se triplica la cantidad de dosis aplicadas en la primera semana. Entonces, ¿cuántas dosis se aplicaron en promedio para saber si ese sector alcanzó la inmunidad de rebaño? Entonces, tendrían primera semana, en la primera semana me dice que se aplicaron 85 dosis. En la segunda semana se aplicaron 70 dosis. Y en la tercera semana se triplicó la cantidad de lo que se aplicó en la primera semana. Entonces, ¿qué me indica? Que mi promedio viene expresado por, en la primera semana se aplicaron 85, en la segunda 70 dosis y en la tercera se triplica. Ahora, ¿en qué está dividido esto? Entre el número total de, de ponderaciones. Entonces tenemos 1 más 1 más 3. Entonces aquí es igual. 75 más 70 más 3 por 85. 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 8, 24 y 1, 25. Dividido entre 5. Entonces, esto es igual a 85 y 70 me da 155.
y 255. Mejor dicho, tengo 85, 70 y 250. Tengo 5, perdón, 0, llevo 1, 9 y 7, 16 y 5, 21, llevo 2, 410. Entonces, es 410 dividido entre 5. Vamos a... Entonces tendríamos 410 dividido entre 5, da 82. Entonces significa que, según el ejemplo, $82 familias. Si miramos el enunciado nos dice suponga que se repartieron las dosis de una vacuna para un sector de la ciudad que tiene 5 cuadras y hay una población de 100 habitantes por cuadra. En la primera semana se aplicaron 85 dosis, en la segunda se aplicaron 70 dosis y en la tercera se triplicó la cantidad de dosis aplicadas en la primera semana. Entonces, ¿cuántas dosis se aplicaron en promedio para saber si ese sector alcanzó la inmunidad de rebaño? Estos valores que aparecen aquí en la fórmula, es decir, los valores de P, es lo que se llaman las ponderaciones. Entonces, las ponderaciones para este caso corresponden a la cantidad de vacunas que se aplicaron en cada semana. En la primera semana 85, en la segunda 1, se aplicaron 70 y en la tercera semana se triplica la cantidad de aplicadas en la primera. Entonces, abajo aparece lo que son la suma de las ponderaciones. Entonces, como el resultado que se obtuvo fue 82, entonces, con base en estos resultados, implica en promedio que por cada cuadra del sector se vacunaron 82 personas. Entonces, esto indica que se obtuvo una inmunidad de rebaño debido a que se vacunó a más de la mitad de la población por cuadra con la dosis de la vacuna. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Denme. Bueno, entonces vemos dos propiedades que tienen la media aritmética. Bueno, entonces vemos un par de propiedades de la media aritmética. Entonces, dice, una de las propiedades dice, en un conjunto de números, la suma de las desviaciones de estos números con respecto a su media aritmética es 0. Entonces, ¿qué significa? De que si yo tengo una serie de datos, por ejemplo, los que tengo aquí, 5, 7, 9, 11, 21 y 30, vamos a tomarlos
5, 7, 9, 11, 21 y 30. Y a este ya yo le calculé la media que me dio 10.5. ¿Sí? De todas maneras, como por ahí tengo la calculadora, vamos a comprobar que sea verdad. Tengo 5, 7, 9, 11, 21, 30, 83, entre 6, 13, 13 puntos. Multiplicar otra vez. Tengo 5, 7. Denme un segundo, por favor, que debo responder una llamada. Aló. En medio de una clase, rapidito, dime qué necesitas. Disculpen la interrupción, pero mejor dicho, hoy ha sido
el día. Ok, entonces estábamos 5 más 7 más 9 más 12. Ah, no, ¿cuál 12? Más 11 más 21 más 30 da 83 entre 6. Bueno, 18.3, yo aquí me equivoqué en el valor. $18.3. Ok, entonces me dice que la suma de las desviaciones, ¿qué es la suma de las desviaciones? Es cada uno de los valores le voy a restar 18.3. 7, 18.3, 9 menos 18.3, 11 menos 18.3, 21 menos 18.3 y 30 menos 18.3. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos resultados, debo sumarlos y la suma total debe darme 0. Eso lo pueden hacer ustedes después. Otra de las propiedades es que dice la suma de las medias de un conjunto de datos con respecto a la frecuencia de esos números se refiere como la media aritmética ponderada de todas las medias. Esto no es muy usual, pero es de una de las propiedades que se conocen de la media aritmética. Nosotros no nos vamos a preocupar por eso, no lo vamos a utilizar, pero para que sepan que eso existe. Uno de los defectos de la media aritmética, por ejemplo, dice, la media aritmética depende de todos los valores observados. En consecuencia, es afectada o sesgada por los valores extremos. Por ejemplo, te los pongo de una manera muy sencilla. Supongamos que estamos calculando los pesos promedios del salón de clases. Entonces, para yo calcular el peso promedio, tengo que preguntarle a cada uno de ustedes cuánto pesa. Resulta que yo también hago parte del estudio. Entonces, ¿qué pasa? Yo, comparado con todo el curso, pues yo peso mucho más que todos los que están en el curso. Entonces, ¿qué significa? Que el valor objetivo de la media aritmética se desvía. ¿Por qué? Porque en este caso se llama a eso es lo que se le llama desviación de la media o sesgado de la media por exceso. Y por el contrario, en vez de incluirme a mí, incluyen a una persona que sea muy delgada, por ejemplo, que pese 35 kilos. Entonces, ese sesgo viene a ser por defecto y entonces el valor de la media aritmética se reduce. Y entonces se corre el valor de la media aritmética a la izquierda. Entonces, ¿qué significa? Que esos valores, tanto por exceso como por defecto, se descartan y no hacen parte del estudio. Se asume como el error porcentual. ¿Y me hago entender? Sí, profe. Bueno, ok, entonces miren el ejemplo. Dice, aquí tengo esta serie de datos, 55, 56, 57, 58 y 60. Entonces, la media aritmética me da 57.5. Vamos a aumentar un poquito el tamaño, que se vea más. 57.5. Ahora, si ustedes miran el segundo caso, tenemos 55, 56, 57, 58, 59, pero el último valor es 100.
Resulta que cuando yo hago la suma y calculo el promedio, la media aritmética se rodó para la derecha. Y resultó ser que se aleja del valor verdadero con respecto al valor central. Ahora, si en este caso, miren que tomé 55, 56, 57, 58, 59. ¿Qué pasó? Que ahora tomé un valor, le quité un valor, no, le quité un valor, no, le coloqué un valor más bajito y entonces resulta, o sea, eliminé este término y entonces significa de que la media aritmética se corrió hacia la izquierda. Me da 47.5. Entonces, la media aritmética en este caso, o sea, siempre la media aritmética se va a sesgar dependiendo en los valores, dependiendo todos los valores que yo haya definido. Entonces, bien. Otro de los detalles es que la media aritmética puede ser calculada también en distribuciones de frecuencia por intervalos de amplitudes diferentes, siempre que puedan determinarse los puntos medios o las marcas de los intervalos. Por ejemplo, no se puede calcular la media de una distribución de frecuencias como el cuadro que sigue. ¿Por qué? Por ejemplo, díganme cómo calcularían el valor medio en ese intervalo que tengo señalado. ¿Es posible calcularlo? Jóvenes, Pues profesor, yo no sé, pero asumo que sería complejo. no hay forma. No hay forma, porque primero tú no sabes cuáles son los valores que son menores o iguales que 20. Para este intervalo sí, entre 20 y 25 sumo y divido entre 2 y puedo calcular la media y no hay problema. Pero en este intervalo tampoco, porque tengo 25 o más. ¿Cuántos son los más después del 25? Entonces, hay que ser siempre muy cuidadoso al momento de hacer los cálculos a nivel de la media como tal. Bueno, digamos que todo hasta el momento ha estado muy bonito, pero no hemos visto cómo resolver esto en Excel. Me comentan si ya ven el documento de Excel. Sí. Vamos a... Entonces, vamos a mirar el ejemplo que tengo definido aquí en él. Tengo 5, 7, 9, 11. Entonces tengo 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9, 11, 21 y 30. Me faltó el 7. Bueno, no importa. 1, 30 y 7. Entonces, en Excel se puede hacer de varias maneras. 1. Calcular la suma de todos los valores que están aquí dividido entre el número total de elementos. Veamos otra forma de cómo hacerlo. Selecciono todo y aquí hay una opción que me dice promedio y miren que el promedio me lo calcula en el último valor. Me da exactamente lo mismo. O lo otro es hacer la suma de uno por uno de los elementos. Ahí les mostré tres maneras. Cualquiera de las tres que usted utilice está bien. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? Profesor, eso que está haciendo es para calcular la media aritmética, ¿cierto? De media aritmética. Ah, ok, bien, gracias. Entonces, les muestro nuevamente las fórmulas. Aquí está. Uno que es haciendo la suma y seleccionando todos los valores de una vez dividido entre 6. Otro a partir de la fórmula promedio. Entonces simplemente selecciono todos los datos, o sea, escribo la palabra igual promedio y selecciono todos los datos. Y el otro es hacerlo manualmente. La selección de cada uno de los términos se suman y se dividen entre 6 y dense cuenta que el resultado sigue siendo el mismo. Bien. Ahora, veamos lo que es la parte de las desviaciones. En la suma, la diferencia de las desviaciones, aquí tenemos esto. 5, 7, ok, ya sé cuál es el que vamos a hacer. Entonces. Como aquí tengo los valores, entonces vamos a hacer suma de las desviaciones. Entonces aquí tengo cada uno de estos datos. ¿Okay? Y a cada uno de estos le voy a restar la media aritmética. Yo puedo coger cualquiera de esos valores. Y lo que voy a hacer es que lo voy a fijar. ¿Sí? Simplemente lo selecciono, ya lo sumo todos y ahora debo sumar esto al final. Miren que la suma va a ser. ¿Preguntas de cómo lo hice? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? No, profesor. Bueno, ok. Ok. Profesor, Dime. ¿y qué se hace ahora con la suma de las desviaciones? No, eso es una de las propiedades que hace que tiene la media aritmética, que al restar a un conjunto de datos, le resta su media aritmética a cada uno de los valores, al sumar esos resultados, siempre te debe dar 0. O sea, eso es una propiedad, punto. No le ponga más misterio al asunto. Si no le da 0, significa de que hay algún error. Bueno, vemos entonces el concepto de mediana. Digamos que hoy la clase va a ser un poco más matemática, no digamos que no tiene tanto el componente social, pero es importante que entiendan este proceso para poder aterrizarlo a problemas que tengan que ver con la parte de ciencias sociales. Profesor, yo tengo una pregunta sobre eso. Sí, dime. Por ejemplo, el tema de la desviación de la mediana, ¿cómo en qué aspecto se puede, digamos que aterrizar a una investigación en el campo social? No, o sea, el campo de las desviaciones se utiliza para ver qué tanto se aleja la información con respecto a la media, al valor promedio. Entonces, nosotros vamos a ver dentro de los temas de clase lo que son los sesgos. Entonces, vamos a hablar de cuando el sesgo es hacia la izquierda, significa de que la mayoría de la información se encuentra ubicada hacia el sector de la izquierda. Es decir, si yo tengo los datos distribuidos, mejor dicho, deja y te muestro un gráfico para que me puedas entender de qué estoy hablando. Suponga que estos son tus datos se encuentran ubicados aquí. Y aquí está, este es tu valor, esta es la media.
¿sí? Aquí significa que la media es de que los valores, es el valor que se encuentra lo más central posible. Entonces, como los valores están aquí, es probable de que tus datos generen algún tipo de curva, ¿sí? Alguna gráfica, lo que sea. Ahí lo escribí la curva arbitrariamente. Es probable que el comportamiento de la curva sea así. O es probable que la curva tenga un comportamiento, perdón, lo dibujo mejor. ¿Sí? Son las dos, son las dos posibilidades. Entonces, si los datos están mostrando que la mayoría de la información se encuentra ubicada hacia este sector, entonces significa que el sesgo es hacia la derecha. Y si es lo contrario, es decir, que la mayoría de los datos se encuentran centrados dentro de estos dos valores, entonces indica que el sesgo es hacia la izquierda. Pues para eso es que es importante identificar cuáles son las desviaciones y qué tanto se aleja el valor o los valores con respecto a la media. Esa es la importancia del sesgo. Nosotros vamos a ver eso. Por ejemplo, si usted está haciendo una investigación que tenga que ver con niveles de violencia en niños menores entre 7 y 12 años, por decir algo, en un sector de la ciudad, X, el que sea. Entonces, usted va a verificar en qué intervalos de rangos de edad es donde se observan los mayores casos de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Usted mira la frecuencia entre cada intervalo. Por ejemplo, que tomó niños entre 7 y 9 años, sin llegar a 9. Luego tomó de 9 a 11 años, sin llegar a 11. Y luego tomó los de 11 años hasta los 13 años, por decir algo. Entonces, si tomó esos intervalos así, o si los tomó entre 7 y 8, entre 8 y 9, entre 9 y 10, entre 10 y 11, y entre 11 y 12, para poner todos los intervalos. Entonces, usted analiza las frecuencias. El valor promedio le dice, no, en promedio, el valor más alto o la frecuencia más alta es el valor que yo puedo asumir como central. Entonces, puedo verificar qué tanto se alejan los que son los valores más pequeños con respecto a la media. A eso es lo que se le llama la medida del sesgo. Entonces dice, no, se evidencia que los mayores casos de violencia se manejan en este rango de edad. ¿Sí? Y usted puede decir, si divide los datos en cuatro partes, entonces usted decide, por decir alguna cosa, si dividió, aquí está dividido en 2, y aquí en 3, y acá en 4. Entonces, esto equivale al 0%, el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cada uno de estos valores se le llama cuartil. Esto es Q1, Q2, me estoy adelantando, Q3. Normalmente, los estudios estadísticos se encuentran ubicados entre estos cuartiles. La mayoría de la información. Y se asume que en el segundo cuartil, por lo general, se encuentran los valores promedio o el valor promedio. Entonces, tú puedes identificar, de acuerdo a la información que tú tengas, en qué cuartil se encuentra ubicada la información. Si en el primer 25%, si es en el segundo o en el tercero. Porque si se encuentra apuntando hacia el cuarto cuartil, preocúpese, significa de que toda la población está con problemas. ¿Me hago entender? Sí, profesor, gracias.
Vamos a, o sea, nos terminamos adelantando un poco a nivel de cuartiles. Tenemos que hablar de eso, pero digamos que no voy a hablar tan rápido del tema. Bien. Ok, vemos la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. Entonces, la mediana, dice, la mediana o valor mediano de una serie de valores observados es el número ME, que separa a la serie de datos ordenados en forma creciente o decreciente según el caso, en dos partes iguales al número de datos. ¿Qué significa? La mediana, no, con la mediana a usted no le preocupa el tamaño o el valor de los datos, solo le interesa la posición en la que se encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Existen dos posibilidades. La mediana como tal, o ME, tiene dos opciones. Una para cuando son valores impares y otro para cuando son valores pares. Cuando digo valores, estoy hablando de número de datos. Si el número de datos es impar, la media se calcula de una manera. Y si el número de valores es par, que también con respecto al número de datos, la mediana se calcula de otra manera. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a tomar nuevamente los datos 5, 7, 9, 11, 21 y 30. Entonces tenemos 5, 7, 9, 11, 21 y 30. Si yo miro aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo valores, tengo 6 datos. Significa que 6 es par. Cuando es par, la mediana se calcula a partir de los dos valores centrales. Es decir, yo tendría que tomar estos dos de aquí. Y entonces a esto calculo el promedio o la semisuma. Esto me da 20 entre 2, que es igual a 10. Por lo tanto, la mediana de estos datos es 10. ¿Cómo sé yo que es 10? 10 se encuentra aquí. Este es el valor que me divide exactamente en dos partes el número total de los datos. Ahora, si fuera, por ejemplo, 5, 7, 9, 11 y 21. Olvidémonos del 30. Significa que la cantidad de datos es impar, entonces a esta no hay que calcularlo. Este valor 9 viene a ser la mediana. No me importa si yo aquí tengo, en vez de 21, tengo 21,000. ¿Sí? A la mediana no le importa la magnitud, solo le interesa la posición. Entonces, de aquí dice, la mediana es la medida promedio que depende del número de datos ordenados y no de los valores de eso. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces, dice, vemos vemos aquí hay un ejemplo. Dice, calcular la mediana para las siguientes series de datos. Para la primera parte dice, al ordenar los 9 datos de forma ascendente, eso es muy importante. La mediana, para poder calcular la mediana, los datos no pueden estar en desorden, tienen que estar organizados. Entonces, si ustedes miran, tengo 1, 3, 7, 14, 16, 30, 99, 120 y 2000. Entonces, el valor que está resaltado en rojo es el que corresponde a la mediana. Dice, es el quinto dato ordenado que divide la serie en dos grupos de 4 datos de cada uno. Si usted mira a la izquierda, aquí tiene 1, 2, 3, 4 y aquí a la derecha tiene 1, 2, 3 y 4. Para cuando son 8 datos, entonces 3, 11, 29, 30 y 36, miren que los tengo resaltados en rojo. Significa que son los dos valores centrales y indica que 33 es la mediana de estos datos. Entonces, nuevamente destaco lo siguiente.
La mediana no depende de la magnitud de los datos, solo del número de ellos. ¿Sí? Entonces vemos lo que es la mediana para datos tabulados. Cuando hablamos de mediana para datos tabulados, se refiere a que hay que utilizar una fórmula especial. ¿Sí? Dice, esta fórmula me dice que la mediana es el límite inferior de la clase mediana más el número total de los datos dividido entre 2 menos la suma de las frecuencias anterior a la mediana dividido sobre la frecuencia de la mediana multiplicado por la amplitud. Eso es lo que significa la fórmula. Ahora vemos los datos. Dice, L1 es la frontera inferior de la clase mediana, es decir, la clase que contiene la mediana. N mayúscula es el número total de datos, ¿sí? Es decir, la frecuencia total. La sumatoria de las frecuencias es la suma de las frecuencias de todas las clases anteriores a la clase mediana. Luego viene la frecuencia mediana. Cuando es frecuencia mediana, entonces es exactamente la frecuencia en donde se encuentra definida la mediana. Y por último, C es la amplitud de la clase. Entonces aquí vemos un ejemplo. Dice, en un estudio relacionado con el peso de 40 estudiantes de una universidad XYZ, se encuentran relacionados en una distribución de frecuencias tal como lo muestra la tabla a continuación. Entonces, a partir de la fórmula, encuentra el peso mediano. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo mi distribución de frecuencias, aquí tengo los pesos, ¿sí? Y tengo las respectivas frecuencias. Entonces, yo aquí me doy cuenta de buenas a primeras que este viene a ser como el valor central. ¿Por qué? Porque me estaría dividiendo en total a un número, o sea, viene a ser el valor de la mitad porque el número total de frecuencia que tengo aquí es impar. Ahora bien, hay que calcular la suma de las 3 primeras clases antes de la mediana, es decir, 3, 5 y 9. Eso me da 17. Y las 4 primeras clases me darían 29. Entonces, la mediana debe encontrarse en la 4ª clase, véalo aquí, que es, por lo tanto, la clase mediana. Entonces, ¿qué viene a ser? El límite inferior, el límite o la frontera, perdón, no es límite, la frontera inferior de la clase mediana viene a ser este valor que está aquí, más este valor de aquí, y lo divido entre 2. Siempre debo tomar los valores extremos, el del límite superior de la clase anterior que contiene la mediana, más el límite inferior de la clase que contiene a la mediana. Entonces, por eso se suman y se dividen entre 2. Ahora, N es el número total de datos, es decir, son 40, que es la información que tengo aquí. La suma de las frecuencias de todas las clases anteriores de la clase mediana es 3 más 5 más 9, que me da 17. Y la frecuencia de la mediana es este valor central de aquí, que es 12. Y la amplitud es la diferencia entre 153 y 145, me da exactamente 9. Entonces, ¿qué pasa? Nada más es reemplazar los valores en la fórmula, hacer las operaciones y eso me da un valor medio de 146.8 lejos. ¿Hay alguna pregunta aquí? Profesor, o sea que cada vez que cuando nos manden a sacar, por ejemplo, el tema de la amplitud en datos tabulados, teniendo en cuenta esa, uy, teniendo en cuenta No. esa, Cuando te estoy diciendo, espérate. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de la amplitud del intervalo. ¿Sí? Es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Esa es la amplitud. ok, ya, esa era mi pregunta justamente. Ok, Gracias. bueno.
Bueno, entonces, jóvenes, hoy vamos veamos el siguiente caso. Dice, supongamos que está realizando un estudio sobre los ingresos mensuales de una población en una determinada área geográfica y has recopilado los datos de 1000 individuos y has agrupado estos datos en intervalos de ingresos mensuales. Aquí está la distribución de frecuencias de los ingresos mensuales agrupados. Entonces tengo el intervalo de los ingresos mensuales, aquí están los intervalos y su respectiva frecuencia. Entonces, para calcular la mediana en este caso, primero necesitas determinar en qué intervalo cae la mediana. La mediana es el valor que divide la distribución en dos partes iguales. Entonces, lo primero es determinar la posición de la mediana. Suma todas las frecuencias hasta que alcances o superes la mitad de la muestra total. En este caso, la mitad me da exactamente, dice 100 más 200 más 300, me queda más 200 más 300, eso me da un total de 600. Aquí yo no sé qué pasó. Ah, creo que fue que repetí. Bueno, aquí tengo un error que corregir. Entonces la mediana estará en el tercer intervalo. Mírenlo aquí, entre 1001 y 1500. Entonces, calcular la mediana. Dice, una vez que has identificado el intervalo donde se encuentra la mediana, puedes utilizar la fórmula de la mediana para los datos agrupados, donde este es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana, que es 1001 en este caso. N es el tamaño total de la muestra, que es 1000. F es la frecuencia acumulada del intervalo anterior que contiene la mediana, que es 600. Y F minúscula es la frecuencia del intervalo que contiene la mediana, que es 300. Y W, que es lo que en la otra fórmula le llamé C, es la amplitud del intervalo. Entonces simplemente se sustituyen los valores y me da como resultado que la mediana es 834.33. Entonces la mediana, los ingresos mensuales de esta población sería aproximadamente este valor de aquí. Entonces veamos algunas propiedades. Dice, la mediana solo depende del número total de datos ordenados y no del valor de los datos, eso ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, no es sesgada a algún valor grande o pequeño. Es decir, a partir de la moda, que cuando la moda significa la repetición de los datos, no se hace ningún análisis de la desviación. La mediana puede ser calculada para distribuciones de frecuencia con intervalos de diferente amplitud, siempre que se pueda determinar el límite inferior del intervalo de la mediana. La mediana también puede ser calculada para variables con escala nominal, es decir, los datos ordinales son básicamente datos estadísticos que tienen la misma naturalidad, pero que existe una diferencia entre ellos que es desconocida. Estos datos pueden ser agrupados o clasificados. Bueno, eso de las propiedades eso lo pueden leer ustedes después. Veamos, la moda. La moda es el valor que más se presenta en un conjunto de datos. Es factible que un conjunto de datos tenga una moda, más de una moda o en su defecto que no exista ninguna. Por ejemplo, en los siguientes datos identifique la moda. Entonces, ¿qué pasa? La moda siempre es el dato que más se repite. Entonces, en este caso, la moda es 9. ¿Por qué? Porque se repite 3 veces. En este caso, en el segundo ejemplo, no hay valores repetidos, por lo tanto, no hay moda. Y en el último caso tenemos 2, 3, 4, 7, 11 y 29. Hay 3 modas. ¿Por qué? Porque son los datos que más se repiten. 3, que se repite 1, 2, 3 veces. 7, que se repite 3 veces. Y 11, que también se repite 3 veces. Entonces, este conjunto de datos tiene 3 modas. Entonces, en una distribución de datos que solo tiene una moda se llama unimodal. Si tiene 2, se llama bimodal. O si tiene más, ya se llama polimodal. Bueno, también hay una fórmula para calcular la moda en datos agrupados, tal como se indica a continuación.
Entonces, aquí hay un ejemplo donde se pide calcular la media, la mediana y la moda de este conjunto de datos. Entonces, creo que ustedes pueden mirar estos ejemplos que son realmente básicos y pueden identificar la mediana, la media, la mediana y la moda. Entonces, en una ordenación de números, para el segundo ejemplo, simplemente la media es sumar y dividir. La mediana indica que es el número 49.5, que es el valor que está en la mitad, y en este caso no hay moda. Existen otras medidas. Por ejemplo, la media geométrica, que dependiendo las características del estudio, así se sabe si se necesita hacer el cálculo de la media geométrica. Entonces, por ejemplo, supongamos que está realizando un estudio sobre el crecimiento de una población en una ciudad durante los últimos 10 años. Entonces, tienes datos sobre la tasa de crecimiento anual de la población durante este periodo. Para calcular esa tasa de crecimiento promedio a lo largo de los 10 años, se puede utilizar la media geométrica. Entonces, suponga que los datos de la tasa de crecimiento anual de la población son los siguientes dados en porcentaje. Para el primer año, 3%, para el segundo, 2%, para el tercero, 4%, y así sucesivamente, cada uno de estos valores. Es calcular la media geométrica. Primero hay que convertir cada tasa de crecimiento a su equivalente en términos de razón, es decir, 1 más la tasa de crecimiento. Y luego calcularías la media de estos valores a través de la fórmula de la media geométrica. Entonces significa que es 1 más 0.3, entonces está cada uno de estos valores, se hace la misma operación, 1 más 0.03, 0.02, 0.04 y así sucesivamente. Y luego me dice calcular la media aritmética de estas razones. Indicaría que tendríamos que multiplicar todos estos valores y a esto extraerle la raíz cuadrada. Y eso me da aproximadamente 1.18. Entonces dice, este es el valor promedio de crecimiento de la población a lo largo de 10 años, que es un indicador útil en estudios demográficos. Aquí está la importancia y de la planificación urbana. Esos son datos que sirven para investigaciones que tienen que ver con ciencias sociales. La media armónica. La media armónica H de un conjunto de números es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los números. Eso son como trabalengua. No es más sino que a cada uno de los valores lo divide, o sea, empieza a sumar los números, o sea, a uno sobre la suma de todos los números. Y lo que le dé lo divide entre n. Eso es lo que significa la media armónica. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice que tiene los siguientes tiempos de respuesta de 5 personas diferentes en minutos. La primera persona tiene 5 minutos, la otra 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Es decir, supongamos de que están atendiendo, dice, está un estudio sobre la velocidad promedio de respuesta de un grupo de personas a una encuesta en línea. Entonces están pidiendo lo que es la satisfacción laboral de esas personas. Entonces quieren calcular la velocidad promedio de respuesta de todo el grupo. Entonces para eso se aplica la media armónica. Entonces, ¿qué indica? Para la primera persona es un quinto, para la segunda un octavo, la tercera un décimo, la cuarta un doceavo y la quinta un quinceavo. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando cada uno de los valores, o sea, uno entre cada uno de los valores. Sumo estos resultados y lo que me dé lo divido entre el número total de resultados. Eso me dice, calcula el inverso de la media encontrada en el paso anterior para obtener la media armónica final. Entonces es 5 dividido entre la suma de estos valores. Entonces, este resultado dará la velocidad promedio de respuesta del grupo de personas a la encuesta en línea sobre la satisfacción laboral. Esta media armónica es útil en caso de que penaliza a los valores extremadamente altos
lo que puede ser relevante cuando se considera el tiempo de respuesta en una encuesta en línea. Entonces, ¿cuáles son las referencias entre la media aritmética, la mediana y la moda? Perdón, esta es algo que tienen que investigar, esto que estoy sombreando aquí. Las relaciones entre las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Y también miren que aquí hay una relación entre la media armónica, media geométrica y la media aritmética. ¿Sí? Esto ya es comprobable, pero esto es algo que usted debe investigar. Bueno, ¿hay alguna pregunta en lo que hemos desarrollado el día de hoy? Jóvenes, me comentan. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces vamos a dejar por el día de hoy. Cuando ya me haya llegado el video al correo, lo subo a YouTube y yo les mando el link para que tengan acceso al video por si quieren repetir la clase. Después les de ejercicios que debemos hacer. Listo, profe, gracias. Bien, jóvenes. Profe, el documento con el que estaba trabajando hoy también no lo puede pasar. Y yo creo que debe estar ya subido en el aula, en el Zigbee. Ok.